La otra Cuba de Fidel, la que recluía a los homosexuales en campos de trabajo forzados. Hace 6 años, en una entrevista con el diario mexicano La Jornada, Fidel Castro reconocía la sistemática discriminación a la que la comunidad LGBT se vio sometida en la Cuba post-revolucionaria. Si hay que asumir responsabilidad, asumo la mía. Yo no voy a echarle la culpa a otros, contaba. Las declaraciones y el tono de la entrevista fueron sorprendentes. No todos los días, el líder de un régimen autoritario reconocía su naturaleza represiva en mayor o menor grado, en este caso, dirigida contra los homosexuales de la isla. Sí, fueron momentos de una gran injusticia, la haya hecho quien sea. Si la hicimos nosotros, aseveró. Castro se refería a los campos de trabajo que, durante los 60 y en un contexto de alta tensión, el régimen castrista instaló en la provincia de Camagüey con el objetivo de aislar y concentrar a diversos elementos potencialmente disidentes del régimen. Hubo miembros de sectas religiosas, intelectuales disidentes y numerosos homosexuales, además de diversos disidentes y objetores de conciencia. De forma particular, el relato histórico sobre las unidades militares de ayuda a la producción, denominadas así por el gobierno cubano, se ha centrado en las penurias sufridas por el colectivo LGBT. Las UMAP eran en rigor campos de trabajo forzado en los que alrededor de 30,000 jóvenes fueron recluidos entre 1965 y 1968. De manera formal, el gobierno cubano los definía como espacios de trabajo en el campo para todos los jóvenes que bien o no estaban en condiciones de cumplir el servicio militar o bien no lo deseaban. Pese a su carácter general y al relativo menor número de homosexuales sobre el total que pasaron por la UMAP, los campos de trabajo han pasado a la historia como símbolo de la represión del colectivo LGBT. En sus orígenes, las UMAP, según los escasos estudios realizados hasta la fecha sobre su naturaleza, tenían un propósito de control y represión por parte del gobierno cubano a los elementos más divergentes con la ideología del régimen. A través de citaciones falsas para pasar revisión de cara al servicio militar obligatorio, los seleccionados por las autoridades comunistas los dirigían posteriormente a los diversos campos de trabajo de Camagüey, obviando su entrenamiento militar en los campos destinados a ello. Una vez ahí, la descripción de las condiciones de vida y labor varía, pero hay patrones comunes. Un trabajo del cubano-americano Joseph Tabas, un historiador, relata cómo los trabajadores forzosos tenían un pequeño salario equivalente al del servicio militar obligatorio y contaban con algunos domingos libres. Pasaban largas horas de sol a sol trabajando en el campo, caña de azúcar fundamentalmente, y compaginaban sus tareas en el campo con charlas de concienciación. La represión era variable en función del guarda y del recluso. El carácter del campo no era letal. Sin embargo, 500 reclusos terminaron en el psiquiátrico. Más de 70 fueron fusilados o conducidos a la muerte a través de la tortura. Y más de 180 cometieron suicidio. Y de cara a los homosexuales, su principal función era curar o erradicar su orientación sexual. Para ello, según relataron posteriormente, internos como el dramaturgo homosexual Héctor Santiago, a veces te dejaban sin agua y sin comida durante 3 días, mientras te mostraban fotos de hombres desnudos, y luego te daban comida y te mostraban fotos de mujeres. Santiago relata descargas eléctricas y otros tratamientos. El régimen publicaba estos campos de fines militares y no de concentración, destinados a jóvenes que por la mala formación e influencia del medio habían tomado una senda equivocada ante la sociedad. En 1967, un informe de la Organización de los Estados Americanos relataba el carácter discrecional y secretista de las UMAP y sus malas condiciones de vida. La comida, a menudo, estaba en mal estado. El agua era insalubre, los barracones estaban congestionados y había carencia de duchas y letrinas. Según Carolina de la Torre, investigadora de la Universidad de La Habana,
cuyo hermano, Benjamín de la Torre, se suicidó a la salida de uno de los campos en 1967, la naturaleza brutal de la SUMAP tenía sus raíces en el propósito de control social y político por parte del régimen castrista. Existían proyectos y campos militares en otros países comunistas con los que Castro estaba familiarizado, como Bulgaria o la Unión Soviética, y permitían depurar a elementos disidentes de puestos dentro del sistema comunista. Los elementos homosexuales eran extraños dentro del proyecto político comunista, tanto en Cuba como en la Unión Soviética. En la URSS, la homosexualidad después de la Segunda Guerra Mundial y pese a momentos extraños de liberación postrevolucionaria, tenía un marcado carácter liberal y cosmopolita, que las autoridades asociaban al ideario occidental. El esquema mental soviético se trasladaba a Cuba aderezado, además del catolicismo y de la homofobia presente ya en la isla durante la colonia española. El cóctel resultó en la persecución del colectivo LGBT durante décadas. En 1965, el propio Fidel Castro expresaba: "No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista. Una desviación de esta naturaleza está en contradicción con el concepto que tenemos sobre lo que debe ser un militante comunista. Bajo las condiciones en que vivimos, a causa de los problemas que con nuestro país se enfrenta, debemos inculcar a los jóvenes el espíritu de la disciplina, de la lucha y el trabajo". En 2010, el mismo Castro evocaba los problemas con que nuestro país se enfrenta para excusar el trato represivo que el régimen comunista dispensó al colectivo LGBT durante los 70. Piensa cómo eran nuestros días en aquellos primeros meses de la revolución, la guerra con los yanquis, el asunto de las armas, los planes de atentados. Pero, ¿qué ha sucedido desde entonces? Cuba, tanto a nivel político como social, ha sufrido numerosos cambios, muchos a mejor. La situación del colectivo LGBT no ha hecho sino mejorar desde los penosos campos de trabajos forzados de los 60. En 1979, el gobierno reconocía la legalidad de las prácticas homosexuales en toda la isla. Las operaciones de cambio de sexo están permitidas y financiadas, en la actualidad, por el Estado, y la discriminación por la orientación sexual en el trabajo está prohibida. Todo ello, además, de la mano de la normalización promovida por el Centro Nacional de Educación Sexual, dirigido por la hija de Raúl Castro, Mariela Castro Espín. Este mismo año, en La Habana, tenía lugar la 9ª jornada contra la homofobia y la transfobia, culminadas con bodas simbólicas en la calle de la capital. El desfile no estuvo exento de acusaciones de brutalidad policial contra homosexuales, pero también contó con la hija del máximo mandatario y miembro al frente. La inusual situación del colectivo LGBT en Cuba, en un contexto, el latinoamericano, donde la homofobia sigue siendo muy alta, ha llevado a algunas publicaciones, como Al Jazeera, a preguntarse si Cuba es hoy un refugio para los homosexuales y otras personas de orientación sexual no normativa. En el reportaje se habla con Yasmín Portales, activista LGBT en la isla, que reconoce los avances logrados por Mariela Castro y el CNSEX, pero lo que considera que aún queda mucho por trabajar por delante, especialmente a la hora de combatir la persistente homofobia en la sociedad cubana. Pese al amplio margen de mejora, la Cuba de hoy dista de aquella Cuba que, en los 60, reprimió de forma terrible en campos de concentración y con métodos de tortura para curar su condición. Ambas, la de 1965 y la de 2016, son la Cuba que Fidel Castro deja a su muerte. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.